congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gonna get mad. I'm young, black and... Genéticamente tiene algo Mark que le hace estar mucho más cómodo, tener más coordinación o más equilibrio, llámalo como quieras, cuando entra en curvas de izquierda. O sea, deja el freno mucho antes, intenta parar la moto deslizando las dos ruedas. Han vuelto a repetir los dos en el podio. Porque parecía que el segundo no lo quería pero seguro nadie. Que no está muy tranquilo con ese tercer puesto. No, pero para nada. Lo que dice él es muy importante. O sea, uno lesionado que casi igual no corría. El otro saliendo desde el fondo. El 11. Y acaban al final como en casi todas las carreras, segundo y tercero. O sea, bueno, ya es el colmo. ¿Qué lo ha pasado? Yo sigo pensando lo mismo. Es 2 años, el de Pirelli si puede y el de tal, y si no tal. Y luego su hermano y luego Netflix. Esto es Netflix luego. Esto es de Netflix luego. Yo la veo, o sea, es que 2 hermanos que han ganado en Moto 3, Moto 2 y MotoGP, esto es algo que no ha pasado en la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita en este escenario incomparable como es el Chelsea 1979. Tenemos por delante un programa divertido básicamente porque vamos a repasar todo lo que aconteció en este pasado Gran Premio de Alemania y lo primero de todo vamos a dar la bienvenida a nuestros analistas habituales y de lujo. Ricard Jové, ¿cómo estamos? Rubén Chaus. Buen día. Ramón Forcada. Hola, ¿qué tal? Y Jorge Lorenzo. Buenos días. De Vos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo habéis visto este fin de semana? Bueno, dando... Sí, bueno, ha ganado el de casi siempre, sobre todo esta temporada. Está consiguiendo en las sprint ganarlas casi todas y encima en un circuito de izquierdas, que prácticamente todas las curvas son de izquierdas o hay 3 de derechas, pues ha marcado todavía más la diferencia. Bueno, añadir poco. Realmente cumplió el objetivo, el reina en su reino. No hubo manera, de ninguna manera, en agua, en seco, en condiciones, fue muy superior. Es brutal el nivel en que está y lo único que puedo añadir es que discutía el otro día, ¿es el Mark? Algunos dicen que es el mismo, pero con las mejor motos, la mejor... Yo creo que no ha habido prácticamente un Mark tan impecable como ahora, que solo ha cometido 2 errores en todo el año y sus números son brutales. Por lo tanto, es una suma de experiencia, de tener el mejor equipo, la mejor moto y un control de situación con un pilotaje que parece que lo haga más fácil que nunca. Entonces, no hay nada que decir. Chapó, porque realmente es un recital. Cada fin de semana es un recital. Pues antes de entrar en faena, vamos a recordaros que tenemos 3 pases dobles para el Gran Premio de Cataluña y en cada episodio lo que hacemos es recordar momentos históricos, momentos destacados y en este caso, Jorge, con tu permiso, creo que sería un bonito detalle recordar este 2013. Fue creo un gran premio en especial para ti, también con todo lo que conllevó. Sí, exacto. 2013 fue una temporada muy intensa, con lo que pasó en Assen, de la clavícula, etcétera. Al final perdí el Mundial por 3 puntos, pero conseguí también 4 o 5 victorias consecutivas. Conseguimos ganar de forma consecutiva en ese periodo. Creo que fue Mugello-Montmeló y otra más, que no me acuerdo ahora el nombre del circuito. Y en Montmeló pues, llevé este mítico casco que se llama Graffiti, que es un casco como pintado así con brochas, ¿no? Con diseñado pintura por con Ana colores Vives. muy fluorescentes, diseñado por Ana Vives y con frases o palabras de mi filosofía de pensamiento, mi año de nacimiento, Hammer and Butter, martillo y mantequilla, y frases un poco de mi carrera. Y bueno, circuito de Montmeló, ¿qué decir? Y ganaste por delante de Pedrosa, Sí. por delante de Márquez y quedó fuera, cuarto, Valentino Rossi. Exacto. Una subida al podio que yo recuerdo especial también. Sí, allí me dejaron sacar a Ana y levantar el trofeo con Ana, fue súper especial. Guardamos a memoria esa foto con ella y bueno, la celebración también fue muy bonita. Una celebración bonita como las que ya nos está acostumbrando Marc Márquez, doble celebración este fin de semana. Sus números son realmente brutales. En 9ª victoria en Alemania, 7 ocasiones que ya ha hecho el doblete en tanto el sábado como el domingo. 8ª victoria en MotoGP, también fue el 4º doblete con su hermano, con Alex. Algo tiene que ver con estos números en Alemania, Jorge,
el tipo de trazado del que estamos hablando de Sachsenring. Sí, sin duda. A ver, Marc es un piloto ya súper completo. De hecho, como decía Ricard anteriormente, está pilotando de una forma especialmente fina y elegante. O sea, no nos tiene acostumbrados a que la moto se le mueva tan poco. Muy fluido de movimientos. La moto parece que va sobre raíles. Me encantó, por ejemplo, una imagen que saliendo de la última curva, donde levantaba la moto mucho antes que los demás y de forma súper fluida y sin movimientos de spinning y así. Y bueno, como dices tú, un circuito de izquierdas ya en Austin es, junto a Alemania, un circuito de Marc Márquez, pero especialmente en Sachsenring hay menos curvas de derechas, hay solo 3. Está la primera, la 3 y luego la bajada. Las demás hay como 12, 14 curvas de izquierdas. Entonces ahí yo creo que genéticamente tiene algo Marc que le hace estar mucho más cómodo, tener más coordinación o más equilibrio, llámalo como quieras, cuando entra en curvas de izquierda. O sea, deja el freno mucho antes, intenta parar la moto deslizando las 2 ruedas y marca mucho la diferencia. Después en los giros también había una parte del circuito en el T1 donde pasas mucho tiempo a izquierdas en máxima inclinación y cuando subía la subida esta de esa curva de derechas y empalmaba con las de izquierdas, con las triple o cuádruple de izquierdas, ahí hacía así, metía 2 décimas y la alargaba incluso a 3, ¿no? Y además da igual que sea en seco que en mojado, porque recordemos que el sábado pues tuvimos la carrera complicada, entre comillas, el domingo después en seco igualmente. En mojado le costó, por eso. Mojado tuvo que esforzarse al máximo y porque Bezzecchi iba realmente rápido. De hecho, hay una propuesta encima de la mesa de sus rivales para cambiar el sentido del circuito para el año que viene. Sí, ¿no? No sería mala, ¿eh? No sería para probarlo así, a ver si así... Seguro que tendría más opciones, eso seguro. Hostia, la última curva, bueno, la última de ahora sería la primera en bajadas. Igual sería peor que la 1 ahora, que ya es un espectáculo, ya es una curva que da juego. Allí sí que sería terrible. Mejor no. Contraperaltado, ¿no? De bajada y contraperaltada. Contraperaltada que en bajada, pero en bajada de verdad. Sí, sí. En bajada de verdad. O sea, no se aprecia en la televisión las bajadas y las subidas sí, de normalmente nunca. Normalmente, por ejemplo, la subida, o sea, la entrada de la 1 de Austin, en la televisión no lo ves y vas allí y al final llegas al final de recta y es casi un muro, pero en televisión esto normalmente, pero en todos los deportes, tú ves trial en televisión y parece fácil y ves enduro sobre todo en televisión y dices, pero ¿cómo es que este tío no sube aquí si parece plano? Exacto. Claro, luego lo vas a ver y yo en 2002, la primera vez que fui a Sachsenring, me acuerdo que llegué un jueves o un miércoles y llovía cántaros. Pues fuimos a dar con mi padre una vuelta a la montaña cerca del circuito y luego nos dimos una vuelta a pie al circuito y cuando llegamos a la bajada alucinamos porque es muy heavy, es tipo motocross. Y este circuito, no me acuerdo si era 2000 y poco, lo alargaron, porque este circuito, acuérdate que en la zona de la bajada, 10, 11, toda aquella bajada, la 11 y la 13, las últimas 3 curvas no existían. O sea, se iba por detrás de lo que son los boxes y ya se subía. Sí, que había una especie de chicane. Había una especie de chicane. O sea, era mucho más corto, que ahora ya de por sí. Eso fue en el 98, ¿no? En el 98 había como una especie de chicane. Sí, el 99 la bajada, todavía era el la viejo. Bajada, no, después de la 11 no era una recta como es ahora. Correcto. Había 2 curvas y luego la distancia entre la 12 y la 13, que hay ahora, era mucho más corta. Digamos que la bajada era más paralela a la línea de boxes. Sí, de lo que por es donde ahora. está el hospital Sí, se pasaba. Exacto. Pero en metros me parece que se alargó muy poco, porque al final ahora se ha hecho una recta, de la otra forma había unas curvas bastante rápidas. Lo que pasa que lo que se ha hecho con ahora es que la 11 es más peligrosa de lo que era, porque es la curva que más o menos todos los pilotos tienen alguna mala experiencia allí. Y luego la entrada a meta no se podía pasar también como ahora porque no venías de una recta, aunque sea corta, ahora vienes de la 12 era un hasta angulito. la 13. Sí, eran 2 curvas, pero muy juntas y no se pasaba. Yo creo que el circuito Está quedando corto.
Sobre todo las escapatorias. Las escapatorias es- Lo hemos visto con tantas caídas. en la curva 1, sobre todo, en la de Morbidelli, que las motos llegan enseguida al Airfence. Sí, sigue siendo un circuito de Moto 3 y un poco de Moto 2. Exacto. MotoGP, Es un karting para MotoGP. Sí, es demasiado. Al final, bueno, sabes el cambio, haces casi todo segunda hasta que llegas a la 8, ahí vas. De hecho, las Moto 3 en el T1, quitando la recta, van igual que las MotoGP. Sí, no, es que debe ser el circuito que de tiempo no Más están más cercano, cerca. Están más correcto. cerca, porque aparte, bueno, es que la MotoGP tampoco corren, al final haces 300. Pero si quitamos la recta de meta, sí. y solo hacemos curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, 5, 6, Sí, ahí en sí. ese tramo yo creo que las Moto 3 van No, igual. sí, los parciales son parecidos. De hecho, son 5 segundos más rápidas las MotoGP que las Moto 2, pero por ejemplo, de la Moto 3 a la Moto 2 solo hay 2 segundos. ¿eh? Sí. Sí. Imagínate el nivel. O sea, yo creo que pilotar esa moto ahí en ese circuito realmente es heavy. Y además acordaros que hay Súper muchos que físico. tienen problemas Súper físico. con la pierna izquierda, rampas. Marini sacó la pierna durante 5 o 6 Se la segundos. levantaba, Pero era la izquierdas. derecha. La Era la derecha. derecha porque se estaba quemando. quemando con el escape. de quemando. temperatura, ¿sabes? Yo pensaba que tenía como una Pero yo rampa. recuerdo el año pasado, creo que fue Onku, que ya iba sacando en Moto 3, sacando la pierna todo el También. rato, pues le estaba cogiendo rampas de Claro. estar inclinado todo el rato a izquierdas. Es un que en Moto circuito muy 3 vas especial. muy encogido de piernas. Imagínate. Entonces, yo la verdad es que es un circuito que no acabo de ver claro que sea para hacer un gran premio. lo Oye, digo así y de claro. tuvimos muchas caídas, sobre todo el domingo en MotoGP. MotoGP, en la 1. Salieron 18 Pero era pilotos, como- acabaron 10. Sí, era como, no te diría aceite, pero como que el neumático delantero no... Sí, cuando porque se era iba, cuando se iba, se mitad iba. hacia adelante de carrera, que hubo un momento que parecía que hubiera algo en la curva. La de, 1, la de porque Zarco después de la de... se Sí, caían como moscas. Villan Antonio, ¿no? Pero no en el También. mismo punto de la curva. Lo No. raro es esto. O sea, al final haces toda la curva descargado. O sea, al final cuando llegas a la frenada, vas a la derecha y haces toda la curva descargado. Pero no era en el mismo punto. Cuando hay un punto que dices, ostras, aquí frenando la entrada todo el mundo se cae, vale, puede haber algo. Pero es que se caían en la entrada, se caían en media curva, se caían en la salida. Es algo que pasa normalmente en este circuito, la verdad es esta, porque la curva de derecha que hay antes es donde menos caliente es el neumático al final, porque al final la 11 sí la haces, te tiras, pero luego ya levantas. No es una curva larga que esté rato. Al final... La Omega, Sí, desde la de abajo. Sí, desde la de abajo no viene, es una curva de derechas. Y al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo, todos los pilotos, cuando vais ahí, sabéis siempre, porque siempre lo decimos, cuidado aquí, pero sigue pasando. ¿Y por qué pasa al final? Pues igual, primero, porque hay menos gasolina, con lo cual descargas el neumático delantero, el neumático está más gastado, y luego la confianza, porque dices, vale, es una curva peligrosa, pero voy pasando y no pasa nada, pues vas tirando hasta que pasa. No, y, Pero yo apuntaría que llevamos casi 10 años con Michelin en esta última época y todavía Michelin no ha conseguido igualar la performance que tienen con el neumático trasero con el delantero, como sí que tenía Brixton, que era quizá un poco peor en el trasero, pero el delantero era brutal. En cambio Michelin, a pesar de que ha ido trayendo mejoras Y ahora menos, que saben que se ha acabado, no Sí, creo exacto. yo que evolucionen mucho. no ha conseguido todavía evitar esas caídas tan Pero es que rápidas, ¿no? de Sí, delante. sí. Allí se junta que es una curva lenta, con la moto descargada, con poca velocidad, con lo cual el downforce, prácticamente la aerodinámica no te actúa. Claro, si tú vas tomando vas haciendo un setting para la moto que juegas con la velocidad, con el downforce, juegas con la aerodinámica y vas a un sitio que la moto está descargada, el neumático funciona a base de la carga que tiene, tanto el delantero como el trasero. Ahora es un neumático que es asimétrico, evidentemente, porque la diferencia que hay derecha e izquierda es brutal y te encuentras, No basta todavía. te encuentras con todo lo malo que le puede pasar a un neumático, te lo encuentras todo allí. Bueno, en frío, descargado, sin... Es que habían sin solo, y digo downforce. solo, 21 grados de temperatura ambiente y 27 de pista. Sí. Pues Y, que no es y mucho. del lado izquierdo, supongo que el neumático delantero era muy duro, porque para soportar tantas curvas a izquierda tiene que ser muy duro. Sí, sí. Eso combinado con poca temperatura. No, es todo. Desde la rápida Porque la de de arriba hasta llegar a la 1, estás prácticamente más de 30, 40 segundos sin girar a derecha. Sí, sí, sí. Entonces llegas y realmente es lo que tiene. Esto y en la de arriba también. Que lo La hemos caída visto. de Villan Antonio fue, o sea, se le fue y como mantequilla. No pudo
intentar salvarla o hacer algún movimiento así. Fue así. Y al cabo de 2 segundos, Zarco, máxima inclinación, y también no pudo ni intentar levantarla, ¿no? No, es un circuito realmente muy particular y encima la curva 1 tiene un contraperalte exagerado, o sea, en bajada, contraperaltada, es toda la vida lo hemos visto ahí. Pues estad atentos porque ha llegado un gran cambio en las redes sociales, justo lo que estabais esperando, porque Brinkfy es una nueva red, una nueva experiencia. Estad atentos. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Jorge, tú que eres embajador de Brinkfy, cuéntanos un poco cómo es esta experiencia. Sí, soy embajador de Brinkfy y desde hace poco. Yo creo que es una red social de experiencias, o sea, de ir a sobre todo restaurantes, compartir la experiencia a tus seguidores y que tus seguidores pues cojan el consejo, vayan ahí y encima puedas llevarte, monetizar, ¿no? Eso. Yo creo que es muy interesante porque hasta ahora los que monetizaban eran las empresas de las redes sociales, ¿no? Y ahora pues también los clientes, entre comillas, podrán hacer eso. Pero no te puedo dar mucha más información. Próximamente os explicaremos más. Bueno, es de qué poder se trata. monetizar a la vez que vas posteando. Pues bueno, vamos a volver a Alemania. Estábamos hablando de las caídas, del circuito. Esas caídas que también pueden traer un poco a la palestra las lesiones y con ellas también el papel del piloto probador, ¿no? Del piloto suplente, porque muchas veces los equipos no se pueden permitir el lujo de tener las motos paradas sin nadie que se suba a ellas. Sí, lo que pasa con los probadores es que siempre los técnicos, los que estábamos en equipos, siempre hemos criticado a las fábricas que los probadores eran lentos. Siempre. Esto es una historia pasada. Ahora, ¿qué pasa? Las fábricas, fíjate, están cogiendo pilotos que están a un buen nivel activo y pasan a ser probadores, con lo cual son rápidos porque vienen de correr. No es como antes que igual cogías un piloto que llevaba 3 años parado, venga, vas a ser probador. La fábrica les exige, el equipo les exige ir rápido, porque al final, lo sabes, a veces te llegaban piezas que decías, no, el probador ha dicho que es muy bueno. Y claro, lo cogía el piloto y decía, claro, es muy bueno para ir medio segundo más lento, pero para ir rápido ya no es tan bueno. Si fuera un segundo más lento. Bueno, un segundo y medio. 3 y 4 y 5 segundos más lentos en Sepang, ¿no? ¿Te acuerdas de los probadores que tenías tú en Yamaha? Sí. Tenías probadores que hacían 2.8. Ah, sí, los japoneses. Los japoneses. No, y ahora siguen estando un par de japoneses. Sí, pero los japoneses son otro tipo de probador. Los japoneses son probadores funcionales. Servían solo para ver que la pieza no se rompía. Claro. Luego para ver si funcionaba o no, claro, tienes que ir rápido. ¿Qué pasa? Que los probadores van rápidos y cuando van rápidos, pues la gente se puede caer. Y al final te puedes caer más cuando pruebas cosas, porque si tú tienes la moto ya puesta a punto, que es cuando vas a correr, pues ya sabes cómo funciona, pero si tú vas a probar cosas, detalles, no te pasará nada, pero tú vas a probar. Yo me acuerdo una vez en Jarama con Checa, probamos un neumático y verlo, el tío dijo, yo me voy a caer, ¿eh? O sea, me voy a caer con esto. ¿Cómo verlo? Y sí, Verlo. sí, físicamente, porque cambiaron la medida y era como un neumático de 125 para la 2,5. Y el tío dijo, o sea, esto me voy a caer. No, que lo han probado los probadores en Francia y ha ido muy bien. Era Michelin también. Primera vuelta, ¡pam!, al suelo. Porque hay cosas que son diferentes. Pero el problema de probar cosas a este nivel es que cuando un piloto solo se sube a una moto para ir rápido, el nivel de exigencia es tan alto que luego hay un gap muy pequeño para poder tener margen de seguridad. ¿Qué quiere decir? Un piloto, Checa en este caso, un piloto de alto nivel, cuando le das algo para probar,
le es casi imposible ir 5 segundos más lento y empezar a probar y hacer con mucha tranquilidad esa prueba. El automatismo que tiene un piloto de MotoGP, Moto2, Moto3, Superbikes, es que cuando sales de boxes, en tu vuelta de calentamiento, igual vas a 4 segundos de tu mejor vuelta rápida. Y es un probador. Sí, sí. Ni en su mejor día lo hace. Y los probadores de ahora, que son más buenos, están muy bien. La única hándicap que hay es que cuando vas a probar en pistas privadas no tiene el neumático al nivel que cuando se corre, ni la pista está gomada como cuando se corre, ni tienes a alguien que te suba el ritmo o referencias como otros en las carreras. Entonces, todavía creo que está un poco lejos para que sea realmente un probador o el equipo de pruebas que pueda dar una confianza a una situación o mejora para las carreras. Sí que se ha acercado muchísimo, pero todavía está lejos. Un buen Sí, ejemplo está puede lejos. ser Dani Pedrosa con KTM y ahora en este caso Aleix, ¿no? con Honda, que sí que pueden estar un poquito más cerca. Bueno, Dani ya lo ha demostrado en este Pero caso. eso hay que verlo también desde la perspectiva de que gracias al reglamento nuevo, a las concesiones para intentar dar oportunidad a los que están más abajo de mejorar, se ha abierto este abanico. Cuando no habían estas concesiones y habían limitaciones de días de pruebas para todo el mundo, la verdad es que el perfil del probador quizá no estaba tan al día. Ahora mismo sí, porque, repito, las marcas KTM, Honda, los que tienen concesiones tienen muchas oportunidades y, como dice Rubén, al final tienes que buscar un piloto que realmente te llegue a los tiempos para que según qué piezas veas si son efectivas. Porque eso es... Yo fui probador de derby y a mí me pasaba. A mí Ezio Gianola me metía 1,5 segundos o si no 2, y por mucho que yo me esforzara, ese punto final... pero tampoco era mi trabajo. Mi trabajo era probar, pero él era capaz de, con la misma moto y tal, ir 1 segundo y pico más rápido. Por lo tanto, metía al límite la nueva horquilla, por ejemplo, White Power, aquella monobrazo, que a mí me iba bien, él la metía más al límite. Entonces, muy difícil encontrar el perfil, porque cuando ya te metes el chip de probador, es un decir, pero pierdes 1 segundo. Sí. Y hay Como otra cuando cosa. haces resistencia, eres piloto resistente, lo pierdes. No, y y es muy difícil. hay otra cosa también, que el piloto que está corriendo en ese momento tiene potestad y capacidad para decir, no, esto lo ha probado alguien que no va tan rápido. Entonces, con esto, a veces también, si está muy centrado en el campeonato, a veces tampoco quiere probar cosas. No. ¿Por qué? Porque desestabiliza el método de trabajo que tienes para el fin de semana. Un piloto es muy metódico. Llega al fin de semana, duerme, come, hace tal. ¿Por qué? Porque creas automatismos en los cuales te quitan problemas y te dan confianza o te quitan presión. Cuando le empiezas a traer piezas nuevas, por eso la gran importancia de un piloto probador de alto nivel, porque cuando es alguien bueno de verdad y prueba algo, el piloto de carreras o el piloto que está en la élite se fía de verdad en esto. Cuando habían probadores de 8 segundos, 7 o 6 o 5 segundos, como decía Ramón. Sí, bueno, la prueba es los wildcards, ya lo ves, cuando todos los probadores, los buenos y los malos, hacen wildcard. Hay alguno que es capaz, como hizo Dani en Jerez, es capaz de hacer una carrera. O Paul, claro. O Paul, claro, pero estos son pilotos que están probando mucho, que están físicamente muy bien, que para mí aún no han cogido el chip. Paul quizá un poco ahora ya sí, pero Dani no ha cogido el chip de probador. Dani sigue yendo rápido. Ahora ya sí. Ahora Ahora ya poco a poco... sí, no, claro, también Cada año también que se va pase, haciendo mayor. cada año que pase también ahora, se va Y haciendo lo de mayor. hacerse daño da pereza. No, o sea, Los Sí, 38, no. 39, 40 se nota mucho que cada año Y cuando, se baja. cuando tú respiras élite, vives como para la élite. Cuando tú cada 10 te vas desmarcando de la élite haciendo una cenita o no sé qué, o un tal. O No piensas ya no piensas en motos ya. Tu cabeza Piensas no piensa un en 1% en motos y el 99% en otras cosas. Hablando del trabajo de desarrollo, Yamaha, ¿cómo los habéis visto? Porque también Aprilia ha estado ahí este fin de semana. ¿Parece que han dado un salto o ha sido solo un espejismo? Bueno, es que el circuito te permite que con una moto que no esté perfecta puedas hacer algo. Primero porque las diferencias engañan un poco, porque como es tan corto, aunque vayas más lento, la diferencia es más pequeña. Y dices, está solo a 2 décimas, sí, pero es que estas 2 décimas las trasladas a Austin y se convierten en 4. Luego ya no estás tan bien. Esto, claro, cuando más corto, menos diferencia. La verdad es que Yamaha están muy centrados en la moto nueva.
veremos cómo funciona, pero sobre todo los pilotos, que al final son los que marcan las directrices, y una guerra que tienen es cuándo sacarán la V4. Seguramente los técnicos esperarían, si fuesen los técnicos a decidir, seguramente esa moto hubiese nacido ya con las especificaciones de 2027, pero los pilotos no. Los pilotos, cuando tienes algo que no te funciona, quieres soluciones, ya. Entonces, claro, están en la tesitura de que hacemos una 1000 o hacemos una 850. ¿Qué vamos a hacer ya directamente? Seguro que si al motorista le dices, oye, vamos a empezar este motor, empieza con el motor del 2027 seguro, porque ahora tendrán que hacer el salto. Si tienes la base es poco trabajo, pero hay que hacer el salto. Pero los pilotos empujan. Sobre todo Fabio empuja muchísimo. Claro, ¿qué pasa? Además, la moto está funcionando bien, el chasis no es definitivo, el motor no es definitivo, pero está funcionando bien. Entonces, claro, cuando tú tienes problemas, te agarras a un clavo ardiendo. Y es decir, oye, que me den esto ya para ver cómo vamos. ¿A qué fábrica ves más preparada de cara al 2027? ¿Quién está haciendo más esfuerzos? No, es que el 2027 la historia no es quién está haciendo más esfuerzos. Más preparada será Ducati, porque todos los que tengan motor en V, como el cambio al final es poco, el cambio sí, te van a quitar todos los devices, pero se lo van a quitar a todo el mundo, con lo cual tú te quedarás pues en esto igual que los demás. No verás más salidas de 2.0 como ahora, esto no lo verás pero más. Quizá Ducati esté más avanzado en los devices, ¿no? Que las otras fábricas. No, sí, notará más. Sí, notará más la diferencia, pero las motos funcionarán esto, igual. ¿no? Pero al final tú lo que tienes que hacer, por los números que yo he hecho, es hacer un diámetro más pequeño, que te lo marca el reglamento. Tendrás que cambiar, si quieres mantenerte la velocidad lineal del pistón, tendrás que cambiar la carrera 4 décimas, con lo cual no tienes que hacer un motor nuevo, con un cigüeñal nuevo ya vale. Y la base será la misma. El problema es cuando tú no tienes la base. Y el problema es una de las cosas que seguro han llevado a Yamaha a hacer el V4, es que tú con un 4 en línea, si te reducen el diámetro de los cilindros, tienes que hacer un motor más estrecho por fuerza, porque no tiene ningún sentido. Uno de los problemas del 4 en línea es que es demasiado ancho, no puedes poner volantes de inercia, no tienes sitio, te tocan el suelo, te pasan 1000 cosas. Si esta ventaja que te da tener los diámetros más pequeños no la aprovechas, estás perdiendo el tiempo, con lo cual ellos tenían que hacer un motor nuevo en 4 en línea. Y la manera de trabajar entre japoneses, por un lado, ingenieros japoneses e ingenieros, por decirlo de alguna manera, europeos, KTM, sobre todo Ducati, puede ser una ventaja también para Ducati y un freno para bueno, los japoneses ya están trabajando con ingenieros europeos. O sea, el motorista de Yamaha es italiano. Luca Marmolini, ex Ferrari. Sí, de la época exacto. de Fernando Alonso. Esto da un poco de miedo. Ingenieros de coches en las motos dan miedo, la verdad, porque el concepto es diferente, pero no, este parece que lo ha entendido, y realmente el motor, el último que han hecho, que sigue siendo 4 en línea, pero ya les ha gustado mucho, y ha entendido la filosofía de la moto, que el motor de un Fórmula 1 y de una moto no tiene nada que ver. Al final, cuando hacía Superbikes, teníamos un ingeniero de Fórmula 1 que traía 10 caballos cada gran premio y un segundo más lento. Iba todo junto. ¿Por qué? Porque al final te traía potencia inaplicable, potencia arriba, banco de pruebas, pero que la perdías abajo. Entonces, más con una moto de calle, cuando era con Barros con la Honda, y la potencia, y te traía unas gráficas, mira, esto es espectacular, sí, hay, pero ¿y quién lo pone en la pista esto? Porque llegaba un momento con los Superbike que perdías totalmente el control. Y Marmolini lo ha entendido. En un coche, en la moto vas mucho más tiempo inclinado, evidentemente, sí, pero mucho más tiempo con el gas cerrado. Sí, exacto. Con lo cual, sí. cómo transmites esa potencia al neumático y lo dócil que es ese problema el chasis y el motor. lo tenéis vosotros. Tú le pedías más potencia a Yamaha, y Ramón decía que no todo era potencia, sino cómo la transmitíais. Yamaha ha ganado un montón de títulos por el chasis y porque la moto era dócil en las curvas, no por potencia. Si hubiese sido por potencia no hubiese ganado nunca. Por ejemplo, ahora de cara al 27, para mí el gran cambio no va a ser ni mucho menos la reducción de cilindrada, ni el aero, que lo reducen, pero tampoco tanto. El gran cambio será el whole shot activo, no el de salida.
el que tú salgas de curva y no puedas bajar la moto. Pero algo se inventarán. Sí, pero, O sea, sí, será prohibido, ¿no? Algo se Pero inventarán. eso sí. ha cambiado mucho, este Sí, deporte. pero tendrás Es prohibido todo, ni en la salida, ni en Sí, las sí. curvas, ni nada. Pero se inventarán algún mecanismo No, barra reglamento que active una situación No, similar. pero mecanismo o no tal. lo podrás hacer. No. Mecanismo lo podrás hacer porque de entrada Si está tiene- prohibido, tiene está que ser prohibido mecánico. por reglamento, es Y mecánico hay cosas o que puedes hidráulico. esconder. Tú puedes esconder la electrónica. Allí puedes hacer cosas que si te sacan datos igual te verán, pero más difícil. Pero la mecánica no la puedes esconder. Lo que pasa que esto es importante, pero es que llega Pirelli también. Con lo, Esa es cual, otra, sí. con lo cual Michelin ahora necesita mucho la carga para acelerar. Pirelli no sabemos el neumático cómo será. No lo sé. Yo por lo que veo desde fuera en Moto 2, sin probarla y solo por lo que veo como pilotan, y esto están todo el rato, o sea, tiene grip el neumático, pero con el gas está todo el rato derrapando de atrás, todo el rato. Bueno, Mucho ahí tiempo. no tienen ninguna Y Moto 2 ayuda. me acuerdo con los Dunlop y no derrapaban prácticamente nada. Es que ahora mismo una Moto 2 tiene una relación peso-potencia de 1, es decir, está sin en traction control, ¿no? 140 caballos para 140 kilos. Sin traction control. Por ¿O tienen supuesto, algo? por nada. 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 Es tracción mecánica pura y dura. No tienen ni siquiera electrónicamente el control de anti-wheelie. Sí, sí. Tienes que salir de curva e intentar no poner la moto muy recta pronto, porque si no estás haciendo así, por ejemplo, aquí en Alemania era muy exagerado con marchas cortas. Por lo tanto, es muy manual. Moto 2 es Onchu auténtica. estaba toda la carrera, que es muy agresivo además. Pero Toda el la carrera problema, derrapando. el problema es que trajeron un neumático nuevo, que es una evolución del SC1, que es uno de los más duros traseros que hay. Trajeron el D092, que es una Evo, pero realmente muy duro, porque a las curvas de izquierdas, como ya hemos comentado, pues hay que tener, y entonces tenían problemas, evidentemente, tanto de temperatura de derechas como que al final de carrera iban Pero igual totalmente de lado. son neumáticos que lo sientes mucho, ¿no? Dónde está el límite. Es un buen bastante- neumático, tanto en Moto 2 como en Moto 3. Se te mueven digo, mucho, pero notas el límite. muy bien, Tienen ¿no? el X, la evolución del X, que es No te el- los has probado, ¿no? La Pirelli. época. Bueno, además Pirelli. llegará Sí. con toda la experiencia de Superbikes. Pero Pirelli es un neumático neumático que, como pasó con Fórmula 1, Pirelli es un neumático más blando, que han trabajado muchísimo, sí. Sí, exacto, como si fuera más pero, blando. pero Pirelli lo que ha hecho es muy hábilmente, lo que ha hecho es invertir mucho más en marketing, comunicación y publicidad que realmente en el producto en sí. O sea, Michelin ha desarrollado mucho el producto y Pirelli ha desarrollado cosas, pero no al nivel de Michelin. pero hemos bajado un No, segundo, dos pero- segundos no, pero no en viene todas las Michelin. categorías. Esto era- Vuelta esto era Dunlop, rápida, no en pero carrera. Ricardo, era Dunlop. No, en todo. Carrera también. Moto 2 y Moto 3 están bajando no solo la vuelta rápida, Pero sino por el tiempo de neumático carrera. o por el el motor. neumático Pero, Ricardo, de o aquí por a el Lima. motor. No. ¿Qué Neumático. motor? No, Si el motor es el Tiene mismo. mucho más caballos. Que no, Ah, la, claro, el la motor Moto 2 es no ha igual cambiado que el otro. motor Vale, desde vale. hace años que se Ya, cambió de ya. Honda Triumph. Y la Moto 3 sigue ¿Pero siempre con ha el sido la mismo misma motor. cilindrada o empezaron Siempre. con menos? No, a ver, la Honda era 600, ¿vale? Y Triumph siempre ha sido 850. 850 y pico, pero Ya. que eso ya hace años, ya llevamos 6 años, si no recuerdo mal, con el Triumph. Que no, que la evolución ha sido Es del- en Pirelli. es de la Lo que quiero decir es Esos que Pirelli comparados con los Dunlop. Bueno, ¿vale? claro, Yo digo que claro. Dunlop no gastó un duro en crecer, eran muy durísimos, se quejaban de que eran durísimos, no había grip, pero como tenían el monogoma, pues ellos ya les iba cómodo. Claro. En Pirelli ha pasado lo mismo en Superbikes, pero ¿qué ha pasado? Que han ido mejorando porque Super Sport se acercaba y Pirelli ha ido mejorando algo en Superbikes y ha desarrollado un producto para unas Superbikes que tiene 220 caballos o 215 caballos y han ido mejorando porque tienen problemas de grip. Y claramente, cuando tú le pones esto al Moto 2, que tiene 30 o 40 caballos menos, pues le va al dedo. Ahora, lo que puedan necesitar las MotoGP será otra película. Y yo creo que en el primer momento les va a ir grande a Pirelli. En el primer momento. Que luego se adapten a esta historia. Porque también pasó en Fórmula 1. Cuando entró Pirelli en comparación de Michelin o Bridgestone, los Fórmula 1 fue 5 segundos más lento, 4 segundos más lento. Que es mucho para ellos. Pero como todo el mundo lleva el mismo neumático, pues se acaba equiparando. Y lo que pasa es que los técnicos adaptan la moto al neumático y acaban sacándole el jugo. Porque a veces pasa que, como tú bien has dicho, los Bridgestone se aguantaban delante increíble, el Bridgestone duraba eternamente, la vuelta rápida se hacía en la penúltima vuelta, Stoner famoso por eso, y los Michelin quizá menos. No, bueno, esto no lo hacía en la segunda.
Pero luego toda la carrera... Se escapaba a 3 segundos y luego... Toda la aguantaba. carrera... Sí, pero... Mantener el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, quizá para Michelin, muy bien atrás, como dices tú, pero luego el tren delantero tienes que adaptarlo, que funcione... Pero y tal. lo que quería decir es que veremos muchas más derrapadas, en teoría, con el Pirelli en MotoGP. No tiene por qué. Si el Bueno, control, es si el que- control es de que- tracción funciona es y que la será- electrónica funciona... Si será- Moto2 la estamos viendo, yo creo que en MotoGP Sí, lo no, veremos más. seguro. Lo que pasa es que la electrónica... Claro, exacto. La pagará. En Moto2 no tienes electrónica. Y Pero quiero decir, la Michelin tenía muchísimo grip desde lo que probamos en 2016. Sí, sí. Tenía muchísimo Pero- grip y pero- pompaba, pero muy rígidamente. Pero aquí hay una cosa buena para Pirelli, que es que no se podrá comparar absolutamente nada. Porque ahora todos estamos hablando, Parten ¿no? de cero. Es que cuando llegamos aquí, es que cuando llegó Michelin se paró cuando llegó a Fórmula 1. Ahora no se puede comparar nada, porque has cambiado desde el motor. Sobre todo, has cambiado el consumo, con lo cual los motores serán, aparte de la cilindrada, serán diferentes porque por tema de consumo. Tendrá que ser entrega de potencia diferente. Tienes la electrónica y tendrás... Mucha gente hará un chasis nuevo, porque si lo mismo que pasó con la 800, cuando se cambió de 1000 a 800 y de 800 a 1000, aunque digas la moto es la misma medida, necesitas cosas diferentes. Igual que cuando cambiamos, por ejemplo, si te acuerdas, la longitud de basculante de Dunlop a Bridgestone, perdón, de Bridgestone a Michelin, ni se parecía. ¿Por qué? Por el desequilibrio, lo que comentabas tú antes. Tienes el desequilibrio de grips, que en un lado lo tienes a favor del delantero, en otro lo tienes a favor del trasero. En Pirelli no sé dónde estará, con lo cual igual la moto tiene que ser más neutra, para decir alguna cosa. Ahora la moto normalmente con el Michelin es una moto cargada adelante, porque tienes que ayudar al delantero, el trasero ya vive solo, tienes que ayudar al delantero. En Bridgestone era completamente al revés, el delantero ya vivía y el trasero tenías que ir siempre cargando completamente atrás para crearle grip, y ahora Pirelli pues será una incógnita, pero será una incógnita con una moto nueva, no con la moto que ya tienes ahora, con lo cual los entrenos de las pruebas invernales de 2027, No. estas serán las buenas. Con motos Pero súper rígidas. Estas serán las motos buenas, superrígidas. claro, completamente diferente de la Pirelli empieza Superbike. ya a trabajar y a colaborar con las fábricas con Sí, el es Es que lo neumático. que estoy viendo Sí, ahora... pero las fábricas no tienen la moto del 2027. No, Nadie. correcto, pero a la que tengan la Pero moto sí la rigidez. durante el 2026, los probadores ya empezarán a probar motos 27. Sí. Y ahí es donde tienen trabajo Pirelli. Sí, y los probadores, pero luego llegarán los pilotos de fábrica que dirán, no, esto no. Es que al final el tema de neumáticos es muy personal también. También. En 2007 ganó el mundial Casey Stoner con una Ducati que yo a veces que he hablado con él decía, o sea, desde la pipa de la dirección para atrás es todo un desastre. Pero delante está ahí quieta, vas donde quieres, haces lo que quieres, frenas como quieres, entras como quieres, está siempre quieta, no baja y ya está. Y lo demás, pues depende del piloto, pues mira, ya lo voy manejando, ya lo voy controlando y ya va. Y era el delantero, era el gran cambio que Encima tenía los Brixton. Sí, que exacto, tenían no. un grip Sí, de no, leche. no, Pero es a que lo la diferencia a lo era que este. decía Jorge, tiene razón, porque como ahora las motos con el abasador no puedes derrapar, de Claro. alguna manera conseguirán un poco Es que más. esa Márquez ahora volverán. y no se está sobre raíles. Aunque haya electrónica. Entonces, yo creo pero que- sí no, no. que algo más veremos como en Moto Exacto. 2 de Coincidirá con Pirelli, que se mueve mucho más y baja más de rendimiento en carrera. Y si yo pudiese decidir el reglamento, yo reduciría el traction control un poco, no demasiado porque si no se convertiría en peligroso, pero un poco lo reduciría con la controlar centralita. eso es difícil. Es por eso imposible, es- porque al Y final- eso conjuntamente con nuevos neumáticos que se mueven más y derrapan más, sería más espectacular para el espectáculo. Y luego a nivel de wheelie también reduciría el control anti-wheelie para que viésemos más levantado, porque ahora con las alas y con la electrónica Sí, no se lo que levanta la pasa moto. que, ¿sabes, Claro, Ramón? es- Controlar a cómo Es un controla setting, la seguro que se electrónica puede es, hacer. vamos, Es un hace setting. falta- falta- se puede hacer Tú puedes ahora. controlar, no, es que con la electrónica es imposible porque no hay solo una estrategia de control de tracción. Tú puedes Centenares. hacer control de tracción pues con corte de encendido, con atraso, con ángulos. Sí, inyección. pero bueno, eso ya es técnico. Yo quiero decir, si Sí. se consiguiese esas dos cosas, o las Sí. tres cosas, Pirelli, menos control de tracción y más wheelie, que las motos se levantasen más, mejorarías el espectáculo por 3. Sí, no, si quieres mejorar el espectáculo, quítalo todo. No, pero eso sería una carnicería. Eso No, sería una carnicería el primer día. Sería una carnicería cuando los que están acostumbrados. No, y cuando llueve y tienes que seguir con los slicks,
y no tienes control de tracción, sería Sí, no. Sí, oye, vamos a volver a Alemania porque estáis hablando de caídas. Si acaban 10, acabaría el último porque quiere ganar la carrera. Ahí mismo, volviendo a Alemania, ¿sabes? acabaron 10 de ellos que fueron precisamente, otra vez repitieron en el podio, Alex Márquez lesionado y pegó a Bagnaia, que no dábamos mucho por él, y fíjate por dónde todas estas caídas han vuelto a repetir los tres en el podio. Porque parecía que el segundo no lo quería pero seguro nadie. que no Ya está te muy digo. tranquilo con ese tercer puesto. No, pero para nada. lo que dice él es muy importante. O sea, uno lesionado, que casi igual no corría, Alex Márquez. El otro saliendo desde el fondo. El 11. Y acaban al final como en casi todas las carreras, segundo y tercero. O sea, Bueno. ya es el colmo, en el sentido No, de pero- que pero son muy los- bien salvado los muebles son de los- Alex, son porque los está tres. impecable. Porque se han caído. Bueno, o sea, no bueno, ha sido pero- mérito propio. No, bueno, sí. Bueno, un hay que mérito estar. también igual está en un O sea, caerte, ¿no? Yo El de quiero decir Alex, que no le sí. saben. Yo creo que no le sabe igual de bien que acabando todos los pilotos. Bueno, Hombre, pero esto seguro, pero se les- cuidado. Para los cuidado. puntos sí, pero Sí, no, esto seguro, pero con las caídas, toda caída que es culpa del piloto, porque no ha controlado lo que pasaba, es parte del juego. Al final, el que gana el mundial es el que hace más puntos, no el que hace más promedio antes de caerse. No. Cuando se descontaba en carreras una cosa, ahora no. El que hace más puntos es el que ha hecho más puntos en todas las carreras. Y al final, allí de los 10 tíos que acabaron, al final hay dos grandes grupos, los que se cayeron y los que no. Pues ellos hicieron segundo y tercero de los que no se cayeron, es parte del juego. Si se derrumpe la moto, vale, ahí ya no juegas, porque ha sido un accidente, o accidentes, no sé, como el de Diogo Moreira, o el de Ramírez. o el de Claro. Ramírez Si con te dan arenas. por atrás y Bueno. te tiran, no tienes culpa, pero al final, si las caídas son por falta de, o por exceso de confianza, o por falta de control, en el momento que hay uno que no se cae, es que se puede hacer. Pero es que, No es obligatorio pero hay una, caerse, hombre, hay una pero- lectura- no. Luca Marini sexto. Pero hay una Luca lectura Marini, aquí. recordemos las ondas lo que les cuesta acabar las Sexto de carreras. 10. Pero Sergio, Bueno, pero acabó. No, acabó. sí, Dices, no. ostras, si ves ahí la onda, también fin de semana hacía algo para KTM. no, y Alex Rins 10º también. Y Claro, acabó es que es eso, al último final. destacado. No, y acabamos en el y si no Pero- hubiese caído. Pero escuchar, hay una lectura muy grande aquí. O sea, Pecco sabe que este fin de semana entravesaba el circuito, no se le adaptaba. Sabe que su compañero que le está Y sobre dando todo todos los mojado. días, que Sobre está todo dando, mojado. que te está dando todos los días, le va a dar mucho. Entonces, Alex, que corre lesionado, entonces va con una cautela importante. Son los dos que acaban segundo y tercero van con cautela y el primero va con un margen de maniobra increíble. Entonces, la lectura de la carrera finalmente es esta. Los demás que han hecho ir por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque para estar cerca de Márquez, dice Antonio, lo está dando todo. Márquez iba con un margen de maniobra muy grande, porque cuando las frenadas, cuando Márquez entra en las curvas y entra en el apoyo, su moto nunca está en el límite, está con su margen de seguridad. Los demás, para poder frenar en esa situación, en ese momento, en esa posición, van con la moto ahogada. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, me parece bien. 30 vueltas y con apnea y con respirar y tal. O sea, dice Antonio, frenó 1 metro más a la izquierda. Yo te lo compro, Más pero adelante. solo te añado una cosa. Y no es la primera carrera, llevamos unas cuantas así. Eso está muy bien, pero con el tiempo que el año pasado, 2024, Pecco Bagnaia ganó la carrera, hubiera ganado este año por 2 segundos. Es decir, y condiciones que me lo he mirado de pista, de temperatura, ambiente, Entonces tal, Márquez hubiese similar. apretado. Márquez hubiese apretado Eso más. no lo dudo. Y hubiese Pero- aumentado pero a 5 o 6 donde voy segundos. es que seguro. ya Hubiese ganado llevamos 5. varias carreras que se está Hubiese girando ganado más 5. lento. Bueno, Más yo creo lento. esto Marc lo tiene controlado en el sentido que ella dijo la quali, ¿no? Que le dio tiempo de mirar al Jumbotron a la pantalla gigante, ver que venían en casco rojo y entonces volvió a apretar Marc para se asegurarse aprieta, el les tiempo. mete 10 Pero segundos. ¿desde cuándo está pasando esto? Desde que Marc tiene un margen de maniobra respecto a los demás en el campeonato muy grande. Pero no, Y pero a está donde ajustando voy las no es carreras a ahora. decir, Marc, te hablo de que el propio Pecco no es capaz ni de acercarse a sus No, tiempos del año pasado. porque pero Pecco lo dijo muy claro el otro día, también Domenicali. Cuando tú pruebas cosas muy diferentes de las que tienes problemas, también la moto que pruebas ahora es diferente a la que tú estás acostumbrado a llevar. Entonces, si ya no te adaptabas en la moto que tú conocías, ¿cómo te vas a adaptar casi en la nueva? 10 segundos más lento que el año pasado, 9 segundos, Pecco. Imagínate. Sí, pero esto es no le gusta la moto. Está cruzado con, y con las vio caerse- sensaciones. y vio caerse gente y el tío también aguantó porque se estaba ahí Pero es que controlando. lo del agua, lo de la sprint y de la clasificación era normal, porque una moto, bueno, si tú no te fías de la parte delantera en seco, en agua ya ni te lo cuento, ya olvídate. Ya. Y al final, agua es una cuestión de fe, es una cuestión de no hay confianza. feeling, exacto. Porque tal como van Bueno, los más que de fe neumáticos- de lo que te hace sentir la moto. Sí, sí. Sensaciones. Porque Pero que físicamente- si tú no estás muy convencido, imagínate, Ah, no. dices,
antes de empezar la carrera o el entrenamiento. No estás convencido y sales. Y psicológicamente no estás convencido. Ya. Pero la moto te empieza a dar buenas sensaciones, te convences rápido. Sí, pero si Y al la moto... contrario, tú vas súper convencido, este será mi día, esto Ya, ya. la voy a partir. Y luego sales Y en no la, va. y la primera curva, no te da buenas sensaciones, la confianza te Sí, baja. pero si tú en O sea, seco es ya estás... psicológico, pero Sí, también de totalmente. sensaciones. Pero si en seco, ya dejando aparte la psicología, si en seco estás sufriendo de confianza delantera con una Sí. moto, lo normal es que en agua sufras más. No, seguro, Esto- seguro. esto es pero lo a veces normal. te sorprende, a veces hay días que No, hay días que no, te pero esperas nada y sí, te va pero- bien, y a sí, veces pero al revés. Hablas de un día, pero es que estamos en una tónica de Sí, decir, sí. no me O sea, la fío de diferencia delantera. entre cuando le pasó Márquez en agua, en entrenamientos, a Peco, era abismal. O sea, le sacaba 3-4 segundos por vuelta. Es verdad Fue abismal. que hubo mucha gente con muchos problemas de eso, sobre todo trasero. ¿eh? En Moto2 fue un espectáculo la cantidad de gente que se paraba en el entreno diciendo que esto Algo no hay pasa. grip, que no- Moreira en agua, mira que el tío con un flat track, Fatal. Mal. cero sensaciones. Luego mira Lo que la digo carrera yo, que- Moreira, que tiene una confianza extrema en condiciones de agua y que se ve seguro y se ve el mejor, entre comillas, llegó el otro día y no tenía buenas sensaciones y Pero a veces tiene que ver Ibas- con los settings del ibas equipo mal. escoge, porque tampoco también- su y tam- compañero Huertas estaba igual. no, en y el fondo. asfalto que cambia, que cada circuito es diferente, No, y que las ahora empieza- condiciones, todo influye. Y al Jorge, final. ya también, aunque no, afecta. Este ruidito de que Moreira ya empiezan a hablarse mucho de MotoGP No, está que claro, está viene, claro. y que solamente en sus fines de Tanto, semana... mira, Ya, tanto pero Manu- ayer no le afectó Manu González mucho, hizo como una carrera muy buena. No, hasta pero que- le pasó a Sergio García el año pasado. Tanto Manu ¿Vale? González como Canet en estas últimas carreras están pisando huevos un poco. Manu más, lo mismo, más pecó conservadores. de que en agua es como un gato, no le acaba de convencer el agua, pero en carrera hizo una buena carrera y sacó buen resultado. O sea que lo del circuito en agua seco, hay pilotos que cuando llega el agua hacen así y hay otros que cuando llega el agua ya se tensan como la cuerda de una guitarra ¿Pero por porque qué se no les tensan? gusta. Porque tienen un pasado de ir lento, de muchas caídas, entonces como tu pasado es negativo, ya vas con esa Mala predisposición. Oye, mental. ¿y qué predisposición va a tener ahora Jorge Martín cuando vuelva? Estáis hablando de No, predisposiciones. ahora no hay predisposición, es la que toca ahora. Valor O sea, se le supone, ¿no? Pues tendrá que ir cogiendo otra Porque, vez el ritmo bueno, Porque no se lo han puesto fácil. La moto han demostrado ya que es competitiva. Exacto, O sea, eso esa es, moto es una buena ganadora. señal, es una buena cosa que Aprilia ha reconfirmado que va rápido entre los circuitos, lo está demostrando Bezzecchi, con lo cual eso le debe dar tranquilidad de decir, bueno, quizá no es la opción que más me hubiese gustado, pero ya que estoy y va a ser así, voy a estar este año más el siguiente, tener una moto competitiva que pueda ganar carreras tiene que ser algo que le dé motivación a Jorge, ¿no? No, esto es evidente. Al final, yo creo que la solución que han encontrado, que es quedarse, ahí Bezzecchi tiene bastante culpa. Porque si la moto que están enseñando no estuviese Bezzecchi, tendría incluso muchas más armas morales, incluso quizás legales, para decir, oye, es que esto no va, es que es verdad que no va. Pero no, claro. Pero ahí no lo sé, oficialmente legales, no se ha legales no dicho, lo sé. no lo sé, ya digo. Oficialmente Tal no. como se puso, Nadie lo ha dicho. como confirmó la cosa Carmelo Ezpeleta de forma tan Sí. tajante. Ya te digo, no lo sé porque no he visto el contrato ni me interesa, pero que suponiendo que el contrato hablase de rendimiento, suponiendo, que ya te digo que no lo sé, suponiendo que hablase de rendimiento, tendrías algo para decir no hay rendimiento. Es que ahora, suponiendo que hable de rendimiento, la cláusula de rendimiento ya la puedes quitar. Esta no vale. Tienes que buscar otra, porque la de rendimiento no vale, porque lo está demostrando. Bueno, pero el rendimiento de él, no de Bezzecchi. No, rendimiento de Aprilia. No de la tenía moto. nada que ver con, No, rendimiento de con la el moto. segundo piloto, con Sí. Bezzecchi. Es igual, pero que la moto funciona. O sea, de Sí, rendimiento. eso a nivel moral. De rendimiento de la moto, a decir, me voy sí. porque la moto no funciona. Por No, la mucho moto por mucho que funciona. hablemos ya, No, ya está está. finiquitado el tema. Sí, O sea, sí, está no, claro, está afortunadamente. está finiquitado el Oye, tema. ¿y eso cómo se Afortunadamente. gestiona? ¿Cómo se va a gestionar dentro Pues nada, del box? Oye, pues porque si son listos. Yo creo que bien, yo creo que bien. Todos van a dar un carpetazo y Claro, es que no hay Exacto. otra. ducha agua fría y te despiertas. Como cuando dijimos en su día. saliste en la noche y te pensaste No, que eras lo el que número dijimos uno, un y día por la con mañana Ramón. te levantas y sabes que que pensabas eres- que era Brad Pitt y eres y una no broma. Tuvimos pasa una eso. mala noche y no pasa nada, para adelante. Si son Porque al listos, final había agitado un poquito también el futuro de Martín, si había movimiento, también Bueno. hay gente como comentabas, como Onku, como
también Diego Moreira, que están El no esperando su movimiento sitio. bloquea Claro. otras. O sea, el no movimiento de Martín o el presunto no movimiento, porque oficialmente no se ha dicho. Sí, pero Es lo lógico porque, si te fijas, Aprilia no se ha movido de su posicionamiento desde el principio. Le hace, tenemos contrato y nosotros queremos continuar y tal. Por lo tanto, no tiene nada que decir. Ahora sería el piloto, en todo caso, que es el último que dijo, a través de su representante lo que dijo, el que ya deberá en su momento y cuando lo crea conveniente decir que nada, que tengo contrato y continúo. Pero ¿a dónde voy? Es verdad que si se hubiera producido este movimiento de la ficha de Martín a Honda, habían más movimientos. Ahora se para un poco todo. Ahora imposibilita que más pilotos de Moto2 suban a MotoGP. Por ejemplo. Podría ser, ¿no? En todo caso, yo soy el primero que decía que Diego Moreira es uno de los que tenía en Aprilia también opciones. Ahora ya no ¿En lo el veo así. Trackhouse o en el oficial? Es que podía haber movido un movimiento que el Trackhouse moviera, por ejemplo, a Augura al oficial si no estaba Martín y incorporar en el Trackhouse a Moreira. Es una de las opciones. Pero ahora mismo no. Ahora mismo yo creo que quizás es Honda el que tiene que pensar, ¿qué hago? Continúo con Marini, que está intentando, digamos, reivindicar buenos resultados después de su lesión, o Honda quiere hacer una apuesta con un Moreira, por ejemplo. ¿Cuál es el piloto de los tres que el campeonato tiene más interés de subir a MotoGP? De entre Honshu, Moreira Hombre, y si lo hacemos Baltus. cronológicamente, el siguiente gran premio nuevo en calendario, ¿quién es? Brasil. Ya te he contestado. Que volverá a correrse en Y es el país más grande Turquía. también, Yo con creo más que habitantes. también. Es que porque ya tiene a Toprak. Exacto. No. Sí. Toprak, espérate que Correcto. Onku, el hermano, va a subir a Superbikes Jan, también, sí. el pequeño. Oye, el primo ya está. Y este está, que hará un año más de Moto2, ¿cómo se llama? Denis. Y luego será otro que también por pasaporte Pero tendrá, si lo hace bien. Pero por mercado de motos, por afición y por habitantes, Brasil es el país el más grande, ¿no? El más interesante. La prueba del algodón la tenemos en Chantra. Nacionalidad y dónde está. Es así. Y a partir de aquí lo único que creo es que Moreira Es que al no pobre se Chantra puede... también le han dado una moto complicadita. Al pobre También. Moreira no se le puede comparar Claro, con pero es que Chantra es lo porque que- tiene esto un es lo que nivel muy pasa alto. muchas veces cuando vas a MotoGP, que no siempre llegas con la mejor moto. Claro. Entonces, un poco la faena. Hay pilotos que sí que llegan con una buena moto, no digo la mejor, una buena moto, y otros que llegan con Una moto fácil. discreta. Fácil. Y La con Honda moto- es todo menos fácil. Bueno, es que ninguna moto es fácil ahora mismo ahí dentro. Sí, pero quiero Sacando decir, Ducati y las demás. la Ducati es una moto comprensible, que la entiendes, que es fácil, Sí, que es es eléctrica. predecible, que está- es predecible, La es Honda de predecible. adelante es muy complicada. Y encima se ha llegado sin haber conseguido todavía muchas victorias en Moto2 o luchar por el título, que eso también psicológicamente no te da la misma convicción. Confianza, sí. Una categoría nueva, que es MotoGP, la más difícil de todas, Y que ahora y todos con los la moto pilotos más son difícil de buenos. todas. Y que es que el Chantra, claro, Y que no todos le ayuda era nada un a real las envenenado. circunstancias. Y que ahora en la categoría todos los pilotos son buenos. O sea, Claro. antes quizá había pues 5 top, 3 medio y menos. Ahora, y hay ahora más- son tíos todos. Y hay más cosas de controlar que nunca. O sea, el device. Botón bueno. para aquí, botín para allá. O sea, Es es una- una- esto Esto locura. cuanto más antes empiece complicado que mejor. hace 15 años. Una locura. ¿sabes? Sí, pero alguno desaparecerá para el año que viene. Sí, también viene generación PlayStation que Chantra están está confirmado, ¿no? De palanquitas. Ah, de palanquita. No para el año que viene, no, para el Para el 2027. 2027 muchas. Sí. Las activas saliendo de curva seguro, las de salida también. Y yo tengo ganas, porque realmente es que ni haciendo una mala salida sales mal. Prácticamente Ya. salen todos. No hay diferencias ahí. Y fíjate que al final lo de la salida de curva al activo, todo el mundo acelera bien, o sea, por eso tengo ganas de volver atrás. Y si por mí fuera también quitaba mucho más aero. Pero bueno, en todo caso Pasa yo que creo- Yo el- la laminaba toda. el aero, sí, Toma. pero es que el aero, cuidado, el aero afecta a cualquier cosa que se mueve dentro de un fluido, no dentro del aire. Entonces, ¿qué limitas? Ahora qué han hecho? Vamos, limitamos El downforce, por ejemplo. el downforce. Ya No, que va a empezar, no, perdona, pero el ya que downforce- Pirelli tiene que empezar a trabajar ahora en la evolución de los neumáticos, que empiecen con una mucho menor efecto downforce. Pero ¿cómo lo limitas? El problema son cosas que tienes que escribir, tienen que ser cosas físicas. En la época de las motos que vemos aquí, Hombre, por tamaño de entrada. pero estas, sí, pero ¿tamaño dónde? Porque En las alas, y dentro del carenado que hay.
limitar, ya lo reducen, ¿vale? ¿Sí o no? En el reglamento nuevo solo se las alas, reduce. el carenado no, el carenado No, solo. yo digo las alas. Vale, sí, pero las alas, si al final las alas, las grandes, lo que eran las primeras que llegaron, no son las más importantes, son importantes, pero que igual ya no son las más importantes, porque al final si tú limitas 50 milímetros estas, pero te las dejo poner triples y te puedo poner aletines en la horquilla y te puedo poner en la tapa del freno y te puedo poner en el basculante, puedo todo, olvídate de las otras. Si todas las demás, las ayer, pequeñas. Ahora que hablas de esto, ayer hubo una foto, una imagen helicóptero o desde arriba del parque cerrado que se veían las 3 Ducatis, ¿vale? Y la anchura del carenado que tienen desde el depósito, la anchura del carenado que tienen, hay como una amplitud de unos casi 20 centímetros que dentro de este carenado debe haber de todo. Claro, esto lo inventó Aprilia. El primero que hizo la quilla ancha, que es la base de la Fórmula 1, de ponerlo ancho al lado del suelo, fue Aprilia. Y ahí llegaron los demás. Y al final esto por ejemplo, lo que dices tú, lo que hay ahí dentro, las aletines que hay y la anchura de la quilla, esto no se limita a la de las alas y se limita la distancia del eje delantero al frontal. Pero, por ejemplo, lo de limitar el downforce es imposible, porque de estas motos, ya digo, todas tienen diferente downforce. Entonces, tú lo que no puedes hacer a un fabricante es, te voy a coger la moto, te la voy a meter en un túnel de aire, voy a medir el downforce y te voy a dar esto. Pero esto del reglamento también es una situación en la cual la gente innove de nuevo y va a crear un cambio dentro de la parrilla para que unas motos puedan adaptarse y acercarse y no sea monótono o menos monótono los resultados. Pero al final, la capacidad que tienen ellos de información, con todas estas limitaciones, llegan a hacer lo mismo, harán el mismo downforce, harán las mismas situaciones y la moto se moverá nada, cero o igual. Pero a ver, ahora que habláis de esto, dejadme. Parece que el cambio es muy grande, pero van a hacer que sea muy pequeño. Habéis jugado al Gran Turismo, ¿no? De la PlayStation. No, ni a la PlayStation. ¿Lo has jugado? Alguna vez, ¿No? Poco. Había como un coche de Red Bull que era un Fórmula 1, pero que no había limitaciones de reglamento, ¿no? Entonces estaban tapadas las ruedas, estaba todo, que no había limitaciones ni de cilindrada ni de nada. Entonces tú cuando cogías ese coche rodabas 20 segundos más rápido que el Fórmula 1. Si ahora hicieran lo mismo en MotoGP, volviesen a las alas que empezamos, pero todavía con la tecnología que ahora saben, no limitasen la cilindrada, no limitasen el diámetro de tal, iría las motos 5 segundos más rápido. Si no hubiese limitaciones de nada. Sí, bueno, pero hay una limitación ahora que es el neumático. Ni centralitas ni nada. Sí, o sea, pero el downforce. Y el limiten y el hospital lleno. Y luego tienes no, porque la electrónica centralita sería más avanzada y funcionaría mejor. No, has dicho sin electrónica. No. Que no hubiese limitaciones de reglamento físicas. Ni de cilindrada, ni de electrónica. El neumático ni de alas, que las alas pudieran ser las puntiagudas del principio, pero con la tecnología que tienen de poner así alas súper grandes y tal, irían 5 segundos más rápido las motos, seguro. Sí, pero sería lo mismo que en la época de la Fórmula 1 con las faldillas, que sí, iban rapidísimo hasta que dejaban de ir, hasta que perdías el efecto suelo y al final haría mucho más daño. Se convertiría en lo mismo. Yo me acuerdo, a mí me ha quedado grabada la caída de Pol Espargaró en Portugal y es la prueba clarísima de que todo esto está muy bien mientras funciona. A la que deja de funcionar, esa moto, a la moto que perdió contacto con el suelo, que se levantó y se puso de lado, se volvió un proyectil, o sea, salió disparadísima. Al final, con la Fórmula 1, con el efecto suelo, pasaba esto mientras iba y ya está. Hay una imagen de Montjuic de un coche volando porque a la que perdía con las faldillas. Al momento que perdía el contacto, eso se volvía un avión. Lo que pasa es que ahora levantaba. Los Fórmula 1 están tan protegidos que es muy complicado que pase algo y lo único que puede pasar es que el coche, el monoplaza, llega al muro. Sí. Y la deceleración es tan bestia que pero es el único peligro. Las motos, en cambio, tenemos el mono un poquito más grueso y más fuerte que esto, pero no mucho más. No. Pero es el problema. Pero cuando empatas con el suelo. Yo solo te digo una cosa, ya sé que en el ejemplo de Saxon no vale, porque la caída de Morbidelli fue terrificante. Una Moto 2, ¿qué es? Una moto con un motor de calle, con cambio de marchas de calle. Nada, la moto más simple del mundo, ¿vale? Un embrague diferente. Giran 3 segundos más lentas que una MotoGP con toda su tecnología. Una Moto 2 con su motor, sus neumáticos y tal,
150.000 euros puede valer. Una MotoGP no tiene precio. Estamos hablando de millonada. Sí. 3 segundos. No, es que vale, cada- en cada este vez- circuito, en otros serán 5. Cada décima que decían pero que un segundo vale 150 la millones de tecnología dólares, a Fórmula 1. veces 150 es millones de engañosa. dólares. Un Depende, segundo valía 150 millones de dólares en Fórmula 1. o depende de algo dónde así. sales. Claro, Claro, y es que el siempre es ciclismo, lo mismo. 100 gramos. Si vale sale una de barbaridad. neumáticos vale mucho menos porque un neumático blando te puede bajar un Pero segundo. ¿me entiendes o no? O sea, la Sí. diferencia es Pero toda la brutal carrera. y 3 segundos. Sí, sí, te de entiendo lo que diferencia. quieres Sí. decir. Ahora mismo cada décima cuesta muchísimo dinero. Claro, Chicos, porque ya estás muy perdonad, arriba. pero vamos a volver a Alemania porque tenemos pendientes de revisar un poquito las declaraciones de los pilotos que acabaron en el podio. Y vamos a ver qué nos cuentan. Solo tenía que salir bien y hacer todo bien las primeras vueltas y lo he conseguido, así que estoy contento por esto. He intentado todo otra vez a llegar a Alex, pero como siempre llego a 0.6, 0.5 y después tengo que volver a ir más para atrás porque no puedo más. Pero nada, al final tenemos que ver los positivos hoy que es que estamos ahí otra vez y solo tenemos que seguir dando con este trabajo porque pienso que en futuro volveré, sí. Seguramente hoy la lesión me ha ayudado a no caerme, honestamente, porque hoy he visto caer delante nuestros dos pilotos, pero sobre todo cuando he visto ahora la clasificación, que he visto que solo hemos acabado 10, he dicho, hoy era complicado, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que hacer un error en su momento, así que muy feliz, honestamente, de estar aquí. Hace 2 semanas estaba volando hacia Madrid para operarme, estamos hoy aquí, no ha sido un fin de semana fácil, 10 vueltas del final. Estaba muy agarrotado de la parte izquierda porque iba muy rígido demasiado y no ayudaba a la moto tampoco a girar, no ayudaba a que tuviera grip, pero muy feliz, muy contento. Esas 7, 8, 9 horas de pasar de aquí hacia allí intentando hacer el máximo para que esto soldara, pues han valido la pena y nada, ahora seguir y a ver cuánto podemos mejorar de aquí a Brno. Las caídas era lo que me daba ese puntito de alerta, ¿no? Ese toque de atención para intentar mantener la concentración, aunque era difícil. Muchas vueltas variaba casi medio segundo porque a la que ralentizaba no era capaz de graduar cómo pilotar, así que lo que intentaba era imponer mi ritmo, tenía ese margen en la curva 1, en la última, frenando, que es donde normalmente hay casi todas las caídas. Pero bien, ha sido una carrera buena, una carrera donde fluía todo, he empezado y ya me he encontrado bien. Nada, para celebrar el 200 Grandes Premio la verdad es que qué mejor manera. Como mejor trabajo es con intensidad, siempre ha sido así, mi carrera deportiva cuando he cometido los errores ha sido normalmente el 80% de los casos por exceso de relajación. Estamos en el Ecuador de la temporada, mirar todas las cosas que han pasado, o sea, pueden pasar al revés y esto es lo que me hace. Siempre intento ser optimista, pero en este caso me gusta ser un poquito pesimista, ponerme en el lado peor para de esta manera estar un poquito más atento, pero toca seguir con la misma intensidad y ya ves que los otros dos rivales para el título no fallan, ni uno ni estando lesionado sigue allí y Alex está haciendo una grandísima temporada. 200 que han estado muy bien, pero voy a soplar estas velas pensando en Borja Gómez, que nos dejó el fin de pasado, así que está bien aquí. Esta carrera va por la familia y amigos de Borja Gómez. Pues como veis, la carrera larga del domingo, la vida ha seguido poco más o menos igual con la gente que ha acabado en el podio, tanto como Marc, segundo Alex, finalmente Pecco, pero donde también yo creo que tuvimos salsa, donde el fin de semana estuvo interesante, fue en la carrera del domingo, Jorge. Ahí sí que podemos ver ese error de Marc, gracias a Dios, del sábado. Sprint. Ahí estábamos en la sprint, como se fue un poquito largo, después tuvo que recuperar y ahí yo creo que le dio un poco de vidilla. Sí, se equivocó en la salida, en la primera curva, que se fue un poco largo. Es difícil calcular, además sin tener a nadie delante, ninguna referencia, que ya empieza a frenar. Ser tú el que tienes que saber y decidir dónde tienes que frenar. A veces te puedes equivocar. Por suerte para él no se fue largo a la grava y pudo prácticamente tocar un poco la línea blanca y volver a la trazada. Perdió 4 o 5 posiciones. Y la verdad es que Bezzecchi estuvo muy rápido y Quartararo. Quartararo para mí sorprendió mucho en agua, porque normalmente en agua la Yamaha es de las peores y hay grandes premios que pierden 2 o 3 segundos por vuelta. No entiendo cómo fueron tan bien aquí.
Quartararo, porque Rins le costó también muchísimo. Y Bezzecchi tiró mucho delante. También ese empuje quizá le hizo gastar un poco más de neumático trasero. Márquez, que empezó un poco más tranquilo con el gas, seguramente guardó un poco más de neumático trasero, que al final de carrera le vino bien. Pero ahí demostró la ambición que sigue teniendo Omar por ganar en cualquier circunstancia, en cualquier circuito, ¿no? Cuando también es cierto que la lesión de su hermano Alex le permitió tener mucha más margen de puntos y poder jugársela más a un error, a una caída en la sprint, y eso también le dio la oportunidad de darlo todo y arriesgarse por esa victoria el sábado. El adelantamiento Bezzecchi parece que fuera en seco. O sea, realmente tal como lo pasa, y yo creo que ahí nos deja un poquito claro el nivel de Marc, ¿no? Porque a veces como que lo esconde, que a veces lo has dicho, Rubén, ¿no? Que no lo da todo, que nos tiene ahí medios engañados, pero realmente cuando lo tiene que sacar, lo saca y es... Bueno, pero no es que no lo esconda, es que él ha corrido aquí en Sachsenring, que es uno de sus circuitos talismanes, porque todas las curvas son de izquierdas, salvo las dos de derecha, que son casi prácticamente inexistentes, porque frenas recto, la posición que tú tengas en esa entrada de derechas de puesta a punto es vital. Por mucho que se te adapten las curvas de derecha, si tú eres mejor en puesta a punto en esa curva, aunque te vayan peor las curvas de derecha, vas a ir más rápido. Y la otra es que Márquez ahora tiene una Ducati, y no la Satellite, sino la mejor Ducati. Entonces creo que Márquez ahora, aparte de su circuito de talismán, tiene ese plus de la moto y de no arriesgar para no hacerse daño. O sea, él, que seguramente en Sachsenring ha ganado los últimos años arriesgando el doble de lo que está arriesgando ahora con la Ducati. Entonces por eso todavía tiene más margen de maniobra. Sí, pero lo de arriesgar... Para mí quizás es la primera vez que he visto al Márquez de antes, de decir, me la voy a jugar, porque él lo ha dicho muchas veces, con la lesión, con todo, ha aprendido que no. Ramón, el sábado nos engañó, nos dijo que dice, si tengo que quedar solo por delante de que me juego el Mundial, no arriesgo más. Pero luego un momento que luego, exacto, pero luego lo ha volvió, dicho, lo vio posible. Lo vio posible, estaba ahí a un segundo y medio de... Volvió el Marc de antes de decir, no voy a controlar el Mundial. A veces la lectura es diferente. Él dice siempre, lo dijo muy claro, dice, yo peco de tranquilidad y de confianza y de exagerar, porque me sale fácil. ¿Y qué hace él? Es como un automatismo de aguantarse diciendo el mundial, y cuando ya está en la carrera, que ya lleva 5 vueltas, 8 vueltas, que ya está haciéndolo todo con mucha cautela, ¿vale? A la última parte de la carrera es donde arriesgo de verdad fuerte, ¿vale? Porque sus caídas siempre son al principio de carrera, muchas veces cuando ha pasado este año, ¿vale? Jerez, Austin. No, Austin fue más a mitad final. A mitad de carrera, pero por exceso de relajación. ¿Y por qué él no se ha preparado durante el fin de semana en mentalmente decir, tengo que tener un freno? Sí, pero también una cosa muy importante. Si en vez de Alex Márquez, que está a ¿cuántos puntos? ¿70? Ahora está 83. Y a 147. Fuese un Pecco Bagnaia a 12 puntos o a 15 puntos, claro, no hubiese quedado segundo. Está claro. Seguro. Pero tener 73 puntos, digo, pierdo 10 puntos. Hace las carreras más lentas. Sí, pero sigo a 70. Pues sigo a 70. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo tampoco, él empieza la carrera con muchos sustos, con malas sensaciones de atrás. Sí, lo dijo, que no iba nada cómodo. No. Como muchos cuando van con goma nueva de agua, al principio la goma nueva cuesta, se empieza a centrar, se empieza a poner en el sitio, y mi opinión es que ni siquiera iba al 100% en esas últimas vueltas de agua. No, yo creo que en esa sí, porque para mí no. Se metió algún sustillo, para mí no, porque la curva 2 sigue yendo a un nivel que le permite ir y se encuentra con que va pasando gente, el sábado que es que los va pasando fácil. El sábado de la sprint no iba con margen. ¿Sabes quién le quita el freno de mano, Rubén? Que lo dijo él mismo, es José Luis Martínez, ¿vale? El chico que va con él, que le dice, porque todo el mundo le dice, es que José habla poquito. Pero si dijiste que ibas a ser conservador, ¿cómo? Que te tiraste por Bezzecchi. Y dice, porque José Luis me dijo, hombre, ya que tienes margen de puntos, claro. Es lo que digo yo. Aprovecha. Es que al ritmo, es lo que digo yo. Yo me acuerdo de Valencia 2013, cuando me jugaba el título con él, a él le bastaba terminar tercero. Igual, en otras circunstancias, podía luchar por la victoria. Pero él, cuando tiene que asegurar, es que básicamente es que no le están plantando cara, no se lo están poniendo. Por eso te digo, si tiene Alex, por eso se puede adornar. Es que, si tiene Alex, que encima va más lento que él en casi todos los circuitos o en todos los circuitos, y lo tienes a 80 puntos, te puedes permitir una caída por intentar ganar la sprint, perder 8, 10 o 12 puntos, ¿no?
De ahí también Sí, que pero- sean las carreras lentas, si no tienes nadie que te achuche, Bueno, ¿para pero, qué voy a arriesgar? pero es que si vamos a este ritmo, a 5 carreras de final de campeonato gana el título. Ya. A No, 5. seguro. A Y 5. y otra cosa mariposa. Entonces, por eso mismo ahora. Y la otra, Marc sabe el nivel de su hermano. A 100%. ¿Vale? Y el único que no le preocupa que le gane es su hermano. El único. Entonces, si tiene un comodín entre medio de él y otros rivales, doble seguridad. Entonces, es como es como rizar el rizo. O sea, ahora mismo tiene un control no de encima de la moto, encima de la moto, dentro de su box, dentro del paddock, dentro de todo. Necesitamos los Pirelli, menos alas, Él menos no está electrónica. con cambios, Él, necesitamos a Toprak señor. en Yamaha. Sí, señor. A Jorge, a una Exacto, de las es lo que personas, necesitamos, a más una de las espectáculo. personas que más le va a afectar el tema Pirelli creo que va a ser Marc Márquez. O igual le beneficia. Y la llegada Igual de le Martín beneficia. puede cambiar un poco. Yo, mi punto de vista es que va a ser los pilotos eso que es- Yo eso creo sí que es el está- que más se adapta a, Escucha, nuevas, todo. a Eso todo. sí está en el 2027. No vaya a ser Sí, que sí, gane sí, los sí. títulos. Tres, de Luego, tres, aquellos yo que tres, creo que hacen- va por los títulos de tres. Agostini. Estoy especulando, pero quiero decir Va a los títulos de que Agostini. Si puede, va a ir a por los títulos de Agostini. Y si sigue teniendo una moto buena y una moto de la ya, mejor pero de la esa es parrilla, la duda. ¿Qué pasará en el 27? ¿Me entiendes? porque retirarte siendo claramente el mejor de la historia, a nivel de números, a nivel de velocidad, Pero ahí es la historia que moderna. no quede duda, Sí. Exacto. si puede, en, va a ir a por época, él. en aquella época Agostini, con todo respeto, porque es el número 1, las diferencias ya estaban mucho más marcadas. bueno, Hay muchos muchas. pilotos Pero- que no iban a todas las Pero carreras. ¿cuántos años ha, por ¿cuántos presupuesto? años ha vivido, entre comillas, Agostini de que es No, el... no, y vivirá toda su vida. Bueno, ¿sabes? y vivirá toda su vida hasta de que esto. Márquez le supere. Pero estos son palabras mayores. Entonces ya será él Marc dijo, Márquez. él dijo ayer también otra cosa. Yo no es que lo veo. Márquez es alguien que es muy transparente y dice las cosas. Y de vez en cuando dice, ayer le dijo a Izaskun, no, yo 200 Gran Premios más no los voy a hacer. Ayer lo dijo claro, no los voy a Yo hacer. creo que Igual no es necesita demasiado para- inteligente para superar a intentar Rossi, no lo necesitará. alargar No, sí, mucho. sí, Yo sí. creo que va a ir Y por ahí. Agostini, Cuando temporadas, supere los Agostini, títulos de Rossi. Tres temporadas son 60 carreras. Las que Eso son va a 13, ser que el son año que viene. muchos títulos. Yo no lo No veo. llega. Muchos títulos. Yo creo que lo de Rossi son tres mundiales y para casa. ¿Cómo que 3? 2, este y otro No, ya no, lo ha y el de superado. Pirelli, y el de Pirelli Igualarlo también. y superarlo. Y hasta luego. Este, Lo viene supero, Pirelli. ahí lo Yo, dejo yo y me creo voy. que, Bueno, Fernando Alonso está todavía en activo, ¿eh? Pero yo creo que Fórmula Marc- 1, el Fórmula Yo 1, creo- pero... sí. A ver, que Y eso Rossi no- se retiró con 42. Seguramente no lo sabe ni él. Igual no se lo ha ni planteado. Yo que sé, estamos hablando por hablar. No, Ya, pero ya, bueno, sí, es una cosa que vas viendo Pero al pasar son el tiempo. tantas cosas claro. las que pueden pasar que estamos haciendo Sí, un claro. easy, ¿no? Sí. Un día de estos te adornas demasiado, no quiero ser malagüero, pero pum. te das un No, cabezazo, está le claro, vuelve la está diproce, claro, ojo, no, ojo, está claro. Es ¿sabes? que O sea, ella se la ha dado el cabezazo, ha estado 4 años sufriendo, por eso yo creo Pero que ya, tiene las cosas que no claras. puede- Por eso no se lo quiere dar otra vez. Exacto. Pero que al final el peligro de la sprint, de decir, me la juego por los puntos, el peligro no es una caída más y son 10 puntos. No, una caída no sabes lo que puede Un ser. golpetazo No fuerte. sabes lo que puede ser. Porque además ya ha tenido problemas. Él lo sabe que las caídas a veces, las tontas, te traen malas en consecuencias. Sachsenring con la Honda el último año aquí, Exacto. que se dio un palo. Sí, El sí, origen de durísimo. la diplopía en Malasia, En Malasia. cuando hacía en Moto 2. Sí, era- sí, que por eso que pueden pasar cosas. Entonces es decir, te sale el instinto de decir, no, es que ahora voy a por este tío y que igual cuando acabas y te sale bien, pues hostia, qué bien, tú, bonito. Bueno, pero es que- Pero si te sale mal, Ay, ay. igual ahora estaría pensando, qué burro soy Ay, ay. por haberlo intentado Pero sin él tam- hacerme él ninguna ta- falta. Él también lo ha dicho, él también lo dijo en la rueda de prensa, dijo que me ha salido bien y otros días me ha salido Exacto. mal. Pero también... hay Pero que- que ha hay salido que- mal, ¿qué significa? pero- ¿10 puntos No, o...? pero también hay que ver que, No, una también, caída. que también le salió mal en Jerez. El sustito este, un pelín más de gas Ah, sí, no, y no. es una caída. Pero, Y Jorge, las consecuencias de la caída, estas sí que son previsibles. Los 10 puntos claro. o los 12 son seguros. Lo demás no lo sabes, con lo cual el riesgo es grande. Y lo bonito Es que es grande. retirarse sin, digamos, estar lesionado con otra lesión que te puede... Eso hay que valorarlo. Sí, pero tú ¿eh? imagínate, gana este Se llama mundial. aquello de que me quede como estoy. Gana este mundial y gana el siguiente, son 10. Ajá. Ya tienes a 3 el de Agostini. No, 5, ¿Cómo que 3? Son 15. 15. Son 15. Ah, ok. Estaba con el 13. está- No lo va a Sí, superar. yo creo, No lo va a superar. viendo a Marc cómo reacciona y cómo celebra y todo, yo creo que correrá mientras se lo pase bien. Sí, y ya y lo que dijo, nadie lo sabe dijo. cuándo será. Igual, igual ni él. Que igual No, se que- aburre el que año mi- que que viene. mi- Pero o- el de o no. MotoGP, el de categoría máxima, sí que lo puede superar. ¿Quién es el que tiene más? A ver, Rossi, ¿no? No, Valentino. pero es que es muy difícil. Pero es de la época moderna, Es para de- decirlo de alguna manera. pero es de- Agostini sigue siendo el que más, que tendrá Sí. 9. Pero hablas de 500 Sí, de la incluido- categoría reina, sí. Bueno, 500. es que antes había 3,5, que 3,5, era categoría no, reina, categoría 500 es la tonta. categoría reina. 500 y luego MotoGP. De 500 y MotoGP, ¿quién es el que tiene más?
Buena pregunta. Pues no lo sé. Rossi. No Rossi tiene sé, siete. Agostini 500. Tiene una de Rossi, 500. Exacto. Es que Y el Valentino ya resto ganó de con los MotoGP, 200. ¿no? En categoría reina son 7, creo que Rossi. 500. Y Marc tiene 6 ahora. 6. 6. 7, 8. Entonces, lo que único Es que que lo puede superar supera. es ser el que más, el piloto con más títulos en la categoría reina. Eso sí. Pero eso no le Yo sigo preocupa. las mismas. Márquez gana, Yo supera. no creo que le preocupe lo de... Bueno, pero es una cosa que es para Cuando toda la se- vida. Yo tengo una expresión para eso, cuando se vacíe, y tú lo has sentido. Es el momento aquel que dices, ¿Qué hago aquí? Ah, pero es que Cuando ahora, se ahora- vacíe. ahora está Pero muy- el de superar a Rossi ya te digo que le importa. pero ahora está muy bien. Ahora está muy bien. Porque y ahora que tiene lo 2 años disfrute con muy lo buenos. mal que lo ha yo pasado. sigo pensando lo mismo. Es 2 años, el de Pirelli si puede y el tal, y si no tal. Y luego su hermano y luego Netflix. Esto es Netflix luego. Netflix. Historia de Netflix luego. Chicos, entramos en la recta final. Moto 2. A ti te gustaría el Netflix, ¿verdad? Una No, película. pero es que yo la veo. O sea, es que 2 hermanos que han ganado en Moto 3, Moto 2 y MotoGP, esto es algo que no ha pasado. La historia de Rubén dale. Chaus. Dale, la historia de Rubén Chaus. no. Oye, ahora vamos a seguir con Moto 2, con la victoria de Denis Onju, seguido de Barry Baltus y de Jake Dixon. Vimos cómo Manu salvaba los muebles, pero también vimos unos golpes feos, una súper remontada que no acabó como tenía que acabar de Diego Moreira. Y la verdad es que al final estamos hablando de Diego, de su futuro, si puede llegar a MotoGP. Una carrera para los intereses de los nuestros un poco trabada. Bueno, una carrera que realmente, como tú dices, pues ha tenido incidencias importantes. Una de estas, esta, digamos, incorporación a pista de Moreira, que acabó con impacto de Alonso. Menos mal que no se hicieron nada. Otro error, en este caso, problema del cambio y precipitación, que acabó dando un impacto muy serio de Marco Ramírez a Arenas, que por fortuna no tienen graves lesiones que les impida estar en Breno. Pero yo creo que esto es consecuencia también de que en un circuito como este, hablando de 25 vueltas que hay que dar en Moto 2 a Sachsenring, aquí hay también cansancio y hay, pues digamos que es un circuito que se dan tantas vueltas para cumplir esos 100 kilómetros más o menos, que es una carrera de Moto 2, 120 la de MotoGP, que yo creo que tiene tendencia. Además, lo sabes muy bien, curvas tan lentas que el gas, por poco que lo des contra Peralte. Entonces, bueno, pasa mucho en este circuito. Yo creo que ahora viene un circuitazo como es Brno, que volvemos Con asfalto después. nuevo. Se ha estado probando, de hecho, y muy bien, en condiciones Sin muy baches, buenas. porque en Breno había muchos baches, Está muy con mucho bien. grip. Han girado, evidentemente, como Súper hacía negro. años que no se giraba allí. Fueron a rodar no solo las Yamaha de MotoGP, sino las Moto 2 y giraron y los demás rapidísimo. probadores de Moto. Los Oye, probadores, y para muchos pilotos de Moto 3 van a descubrir Breno. la mayoría de Moto 3. Creo que pocos. No, y algunos de Moto No 2, sé si... quizás. Sí, Los muchos jóvenes. también, pero... Hace 5 años que no se corre. 5, Breno. por lo tanto, en Moto 3, por ejemplo, no sé si Foggia estuvo o no estuvo en Breno, que es uno de los más Sí, veteranos tiene 25 ahora, de Moto 20 3, años, sí, pero circuitazo. Me El encanta. único, quizás sea el único. Igual de Moto 3, Foggia es el único. Por Sí, eso mira, digo- en Moto 3 vamos a tener un Piqueras que va a llegar más líder. Hay un Piqueras, un Rueda. perdona, que va a llegar más líder después de la carrera de aquí en Sachsenring, una carrera que le ganó De en hecho, es último el más extremo. líder, Ahí- porque siendo en Moto 3 una categoría que solo es la carrera del domingo, es decir, solo se reparten los 25 puntos, en MotoGP Márquez tiene 83 puntos con la Sprint y la Race, y tiene 73 Rueda con solo la carrera del domingo, es decir, es el más líder de todos. Muy sólido. Vimos a un Máximo Quiles también, que se buscó una genialidad, que iba con un perfil pues un poco discreto en el grupo, pero después sacó ese talento que atesora. Y finalmente también David quiso dar un golpe encima de la mesa para conseguir una nueva victoria, que no es que apriete un poquito el campeonato, porque Piqueras al final se quedó fuera del podio, que eran los que pueden achuchar un poquito, igual que Carpe. Pero Fíjate, 5 españoles entre los 5 primeros. Aquí tenemos un problema. Viene una generación muy bestia. Esta generación de ahora de Moto 3, Quiles, hay también Pini y tal, vienen súper hiper preparados. Pero claro, todos sabemos que ahora mismo ser español no es lo mejor para la evolución según qué momentos del campeonato, pero vienen apretando. ¿Cuál sería fuertísimo. ahora el país más fuerte? Todavía España.
Italia, Luego Italia. España. Pero Italia no tanto, por ejemplo, en Moto 3. Pero están llegando está países Pini, que no son habituales, están llegando Pero porque fuerte. se acaban formando Aquí. en España. Se Claro, quedan Claro, Todos es que vienen se aquí. forman Todos en todos. Barcelona, ¿no? Todos podrían pedir pasaporte español si quisieran. Japoneses ¿no? están aquí, Sí. australianos están aquí, o sea, todo el mundo pasa No, por no, aquí. y los italianos corren aquí, al final. Pero Italia tiene para mí dos tíos interesantes, jóvenes, que son Pini y Luneta, que cuidado, estos Luneta son... que está lesionado, sí. Bueno, se han caído, se han hecho daño, pero estos tíos son buenos. Pini es muy bueno. Yo me acuerdo del Junior y estos tíos... Pini y Quiles son dos tíos de esos Sí, sí. especiales. Y De esos Onchu, ahora hablando de Moto 2, ¿Onchu lo veis haciéndolo bien en MotoGP? A mí ahora mismo Onchu no me convence porque es súper hiper irregular, aunque en Moto 2 eso también es bastante... Ahora es el más rápido, con Moreira es el que más en forma está, ¿no? A ver, si nos No, ponemos el líder ahora sigue mismo siendo estás- Manu. No, en este esta semana momento, ha a sido, ver. pero... Bueno, porque Oncu también está lleva sexto del campeonato, Oncu dos- tiene ha dos ganado otra carrera, ¿no? dos Aparte de- victorias Sí, tiene. dos. Consecutivas. De 10. consecutivas. Es su segundo año. Es decir, ahora mismo, si ahora vamos al siguiente circuito, yo creo que Moreira y Onchu son los más en forma. No, Pero mira a Manu, no. por ejemplo, que salía desde atrás y acabó cuarto. Y sigue Yo creo que siendo el líder. están un poco controlándose a los dos. Manu y Canet se están controlando y están como no van. Pero van. super- Mira, lo mejor de Canet es que arriesgando aunque con muchísimo. lesión y todo, va puntuando. Es el único piloto de todo el mundial por la caída de ayer de Ramírez que todavía sigue puntuando en todas las carreras. No hay otro en ninguna categoría. Canet, el más regular. Manu sigue salvando los muebles. Hay 9 puntos solo de diferencia, 9, Que por cierto, Canet me preguntó qué modificación habían hecho los de Alpine, estás en mi guante, Ah, qué bueno. de carbono No tenía uña, eso duele. para el futuro, para hacerlo también con su Sí. marca. Salvó muy bien. Entonces, ¿a dónde íbamos? Para mí no, para mí hay más gente. Baltus es un piloto también que hay que tener en cuenta, igual que Senna Ayus. Ojo con Senna Senna, Ayus. muy bien, Lástima que O sea, se hizo el Jump Star. Bueno, a ver, es que en Moto 2 yo insisto, estás aquí o aquí. ¿Sabes cuánto había del primero al 22 en entrenos? 7 décimas. 7 Ay, y- décimas. y otra cosa. O sea, estoy Desde a el primero 7 en entrenos. al 20. Al 20. 7 décimas. Tío. O sea que Bueno, ese circuito también. Mamá, ¿cómo ha Sí, ido? pero también, pues, muy corto, Mamá, sí. ¿cómo ha ido? Bien, Sí, estoy a medio segundo el primero. ¿Cómo estás? El 20. ¿Sabes? O sea, imagínate. No, porque quedan 11 carreras. Es que Sí. hay gente como MotoGP, a Zarco lo has visto 3 carreras arriba del todo, desapareció, ayer sacó un poco la cabeza y en 11 carreras que faltan hay mucha Zarco está haciendo hay mucha temporadazo, fatiga, hay mucha Zarco. fatiga de Sí. cabeza, ¿eh? Es Moto Un 2. temporadazo. La mejor temporada de su carrera en MotoGP. Además para mí. haciendo cosas raras con el neumático Sí, el medio, duro, medio y de medio trasero detrás, en sí. todo Sí, momento. Pero es que para mí esto no son cosas raras. Lo raro es todo lo que decían todos los demás. Ir a una clasificación en agua y cambiar neumáticos es perder el tiempo. Pero No, en la, depende. se- en la- Depende del No, asfalto y de todo. Nunca tienes tiempo con un neumático nuevo de calentarlo De y ponerlo coger, en sí. marcha. Normalmente el neumático de agua funciona bien a la vuelta 10. Ahí es donde está todo perfecto. Porque primero Depende, si no hay casi nada de agua, Oh, no. te lo consumes en una vuelta y media. Pero Claro, Ramón, si no hay agua, la, pero yo te digo en en la agua, warm-up en era agua. semiseco, en agua, poca agua, y iba bien. Pero había mucha agua en la Q2, ¿eh? Claro, Como por para eso, no ir cambiar tan- Si tantos neumático- pilotos y tantos equipos han decidido cambiar neumáticos porque era mejor cambiar neumáticos. ¿Y quién hizo la pole? El que no lo cambió. Pues significa que pero todos los igual- demás se igual equivocaron. porque todos los estaba demás se inspirado y equivocaron. porque iba rápido. Es igual, resultados. Todos los demás se equivocaron. Pues nada, Zarco es No. son fenómenos En de la estrategia. Hombre, Zarco es el año que Hombre, viene, moto oficial. en Le Mans Es que ganó. tiene que jugar al ajedrez, En tiene Le que Mans jugar al ajedrez, ganó. Zarco. En Le Mans el Le Mans ganó por la estrategia. la clavó. Bueno, pero que no Y está aquí en todo clasificación, tan Lo que, sencillo. lo que sí que es verdad es que Zarco tiene pues una experiencia nada en la cual ahora ya nadie le puede toser. O sea, si toma una decisión, la toma Vale, pero clara. los demás son No se deja tontos. infectar. No, No, hay no, una cosa, que la pero onda te permite. hay opiniones de mucha O sea, gente. igual ese ¿Y las medio otras ondas en que el- hicieron? No, que también alguno puso el medio, pero solo él y otro. Dudar. Dudar también tienes que ¿Fue buscar una neumático o estrategia fue Zarco? diferente. Dudar. ¿Fue el neumático o fue Zarco? No hay Fue nunca todo. una Que sola marcó la cosa. diferencia. No hay nunca una Fue sola todo. cosa. Fue la convicción de un Zarco. Igual con una Zarco buena acción. con el blando también lo hubiese hecho mejor. ¿Quién lo sabe? Si lo hizo así es porque está convencido de hacerlo así. Pero igual con el blando lo hubiese ido más rápido. No lo No probó, sabes. es verdad. Sí, claro. Y no el lo Easy- sabes. Y el Easy. No lo sabes. El Easy, si pero pensamos pero con los decir Easys- que ganó por el duro, que hizo segundo por el duro, Pero sí que es verdad que dice lo que No, hizo pero- Ramón, y tú como piloto lo sabes. Lo hizo ¿vale? con el duro.
Esto sí que es evidente. Pero con el blando hubiese ido más rápido. No lo sé. pero por eso, y si hubiese ido con una Ducati y si no hubiese llovido, Jorge, Claro, tú como piloto tú sabes que a veces quizás es mejor el blando, pero como con el duro has ido tomando Porque en carrera se equivocó. confianza y poco En a carrera poco se equivocó de las salir con el cosas. duro. Tan estratega que en teoría tendría que ser, en carrera se equivocó. Bueno, jugó otra carta, efectivamente. Hizo lo mismo y se Buscó otra equivocó. estrategia No, y no pero le está salió. bien. Otra valiente, pregunta, ¿no? Baltus, que no lo conocemos mucho y Belga. es muy grande, ¿no? Es muy Vale, grande. Sí, es sí. grandullón, De hecho, tuvo pero que es dar otro- el salto por el tamaño. Otro sí. que te hace una de cal y una de arena, Sí. pero velocidad tiene. Pero este año en agua es va su fuerte. mejor año este año. Sí, Sí. en agua es un tío que va fuerte. Muy agresivo, Y yo creo que Senna, frena muy tarde. Senna, Josi Baltus son dos de los, digamos, más jóvenes que los que van a dar que hablar. Evidentemente, ya hemos dicho que también hay gente que ahora mismo no está haciendo lo que tendría que hacer. Y hablo muy claramente, pero Arbolino, por ejemplo. Sí. Arbolino, Se fue al suelo, sí. pero está el porras en De la subir a clasificación. MotoGP a. Fíjate que mucha gente a estar cuando hace una entredicho. MotoGP Bueno, igual que pierden García. al norte. De casi subir a MotoGP a. Es más, pues hay Arbolino, afuera. Sergio García, correcto. ahora mismo hay movimientos y puede haber varios pilotos de Moto2 que vayan a Super Sport y movimientos como que de pasar a MotoGP a bajar a hasta- Super Sport. Canet, por hasta ejemplo, luego. tiene opción de ir, o al menos eso se habla, BMW, Superbikes. Canet. Sí, sí, Sí. ya te lo digo yo. Dixon también va a ir a Superbikes, probablemente en el mismo equipo del Mark VDS que tienen las Ducati del Superbikes. Y hay más movimientos en ese sentido. Sí, porque va a haber un tapón. Nadie sube en MotoGP, todo el mundo se queda en Moto2, sube alguno de Moto3 como Piqueras, que seguro ya sube, y algún otro. Entonces, Y se han quedado sin la estrella que es Toprak también. Entonces, Necesitan van a haber movimientos algún en ese piloto sentido. con nombre Superbikes, ¿no? Bueno, es que también hay una opción que puede ser Miller, Oliveira. Eso es otra. Es que habrá Además, más. alguien hay- salta, ¿eh? De habrá Yamaha, movimiento. o Hay Miller, tres- Oliveira saltan. hay tres Tras clases. los dos. Hay una media de 3 O para 3. 4 pilotos de MotoGP a Moto2 que eran Ya, Superbikes. Ya, vale. Por uno de Superbikes que han ido Espera, correcto. Aquí. Pues bueno, chicos, ¿tenéis algo más que queráis comentar? Porque entramos ya en la última vuelta. Y si os parece bien, vamos a dejar Así que hasta aquí. hablamos de la Rookies Cup. De las rookies, eso en otro Ahí episodio. nos gana, ahí Jorge. nos gana. Daros las gracias nuevamente por venir aquí al Chelsea 1979. Enviar un fuerte abrazo a Judith, que como Claro veis, que sí. yo soy el piloto de pruebas. Ahora le tomo la alternativa mientras ella esté de baja por maternidad. Un fuerte abrazo y nos vemos Y en el suscribiros siguiente. y dar al like. Exacto, y la campanilla para avisaros. Nos vemos. Chao.